Hola muchachos, buenos días. Buenos días, profe. ¿Otra vez se tardaron con el maestro de comportamiento mecánico? Sí, profe. ¿Y si empieza a la hora que debe de empezar la clase? Sí, Sí. Sí, a veces nosotros somos como los que nos entretenemos porque le decimos al profe, profe esto, profe aquello, le preguntamos, entonces como que agarra un poquito más de su tiempo, pero no es porque el profe quiera extenderse hasta su clase, sino que a veces somos nosotros. Bueno, ok, a ver, ya vamos a empezar. Ayer el tema que estábamos tratando era sobre el concepto de ácidos y bases de Lewis. ¿Se acuerdan de ese concepto? ¿Cómo lo definíamos? ¿Qué es un ácido? ¿Qué es una base? Según Lewis. Un ácido es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones y una base es una sustancia capaz de... Más bien, el ácido es el que cede. El ácido es capaz de ceder un par de electrones y la base es capaz de aceptar un par de electrones. Ujú. ¿Que no era al revés? A ver, hay que aclarar la duda. A ver, revisen sus notas. ¿Tienen sus notas por ahí Pues a yo la tengo mano? que el ácido es capaz de aceptar un par de electrones. Sí, parece que sí. A ver, revísalo, Campuzano, porque por ahí tienes una confusión. Sí, profe, ya vi. Ah, ok. Sí, nomás para... No. Y luego decíamos que hay una constante, la constante de disociación que nos define el poder de acidez y basicidad de una sustancia, o la acidez. Digamos que entre más alta es el valor de la Ka, más ácido es. Y entre más bajo es el valor de la Ka, su poder es más débil como ácido. Bueno, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a mostrar cómo se calcula el valor de la constante Ka. Supongamos que tenemos ácido acético y lo disolvemos en agua. La cantidad de ácido acético que agregamos son 0.05 moles sobre litro, como está ahí en la pizarra. Decíamos que los ácidos débiles casi no se disocian, o sea, casi no se separan en los iones. En cambio, los ácidos fuertes prácticamente todos se disocian. El ácido acético se disocia muy poco, como ven ahí dice grado de ionización es el 1.9%. O sea, solamente 1.9% de las moléculas que se agregan se disocian, lo demás permanece como molécula neutra. Entonces queremos calcular la Ka. Ayer se acuerdan que poníamos la ecuación de una reacción química donde poníamos HA como la representación genérica de un ácido. Entonces se disocia en iones A menos, iones hidrógeno más. De manera genérica, la constante de disociación A va a ser igual a la concentración del catión positivo, hidrógeno más, por la concentración del anión A menos, entre la concentración de la molécula neutra, HA. Entonces, si lo aplicamos a esta sustancia, el ácido acético, la reacción quedaría como está aquí anotada, en este cuadro verde que estoy circulando. Y la expresión de la constante de disociación, Ka, sería concentración del ion hidróneo, H3O más, por la concentración del anión
acetato entre la concentración del ácido acético. Entonces vamos a calcular Ka. A ver, los invito a que intenten resolverlo. Profe, ¿por qué la flecha de reacción va apuntando al ácido acético? La flecha de ¿qué, perdón? La flecha de reacción, ahí en la que está en la ecuación que tenemos en el recuadro verde, Ajá. tiene la flecha de reacción apuntando hacia el ácido acético. ¿Por qué? De hecho, más bien son dos flechas. Son dos flechas. Cuando se ponen dos flechas indica que el sistema está en equilibrio. Es decir, que ya no se están disociando moléculas del ácido acético, ya están en equilibrio las concentraciones. También acá arriba, donde puse la de HA, debería de ponerse también así doble flecha para indicar que ya se alcanzó el equilibrio. Ok, profe, gracias. Sí, adelante. Si tienen idea cómo resolverlo. Yo no sé, profe. Bueno, les voy a dar un tip. Sí, por favor. La concentración inicial de ácido acético es de 0.05 moles sobre litro, pero se disocia. Cuando ya se alcanza el equilibrio, la concentración va a ser igual a la inicial, lo que agregamos, menos lo que se disoció. Y allí el enunciado les dice qué porcentaje de lo que agregan se disoció. Entonces sería 0.05 menos el 0.0019 por 0.05. O sea, de lo que había inicialmente 0.05 que agregamos, lo que va a haber después sería 0.05 menos 0.019 en fracción en peso por 0.05. ¿Y cuánto se va a formar de iones hidronio? Ustedes ven que la reacción está balanceada.
sea, por cada molécula de ácido acético se forma una de ion hidronio y otra de ion acetato. O sea, entonces la concentración del ion hidronio va a ser igual a lo que se va a disociar, ¿a cuánto? 0.019 por 0.05, por 0.05, sí. Y de la misma estequiometría de la reacción, entonces se forma un ion hidronio, se va a formar un ion acetato, y esto va a ser igual a la concentración de iones acetato. Y pues ya tienen los datos, ya nada más es sustituir y hacer operaciones. Si alguien obtiene el resultado, pásamelo para compararlo. ¿Qué hago? ¿Cómo van? Espera un momento, profe. Por favor.
Profe, a mí me dio un número negativo. ¿Qué número? No, no debe dar negativo, pero sí, no, con un exponente negativo. ¿Cuánto te dio? Ah, menos 1.17 por 10 a la menos 2. No, hay que revisar las operaciones. No, para empezar no es negativo porque mira, todos los números, aunque sean chiquitos, todos no tienen un signo negativo. Es decir, si a punto 0.5 le restas punto 0.19 por punto 0.5, te da un número pequeño pero positivo. A mí me dio 1.55 por 10 a la menos 3. A la menos 3, Ajá. a lo mejor sí. Yo tengo por 10 a la menos 5. A ver, revisar. Ok. Sí. A mí también me dio eso. 1 por 10 a la menos 5. A la menos 5. Sí, 1.84. Ándale, sí. Eso sí. Y Denise. A mí me da 1.8399 por 10 a la menos 5, por favor. Sí, es igual a tu compañera, ya redondeando. O sea, un 83, 89, un 84. Ajá. Por 10 a la menos, ¿qué, Tapia? A la menos 5. Sí, es correcto, sí. Los demás, ¿cómo van? Bueno, recuerdo una cosa, el silencio que ustedes guardan, primero da a entender que está claro, o sea, que no hay dudas. Podríamos esperar aquí demasiado tiempo, pero no sería recomendable. Profe, yo tengo una duda, es que ya me fijé dónde cometí el error. ¿Cómo se calcula CH3COO? CH3COO con signo negativo. Ajá, Es que mira, voy a encerrarlo, o bueno, le voy a poner una palomita al ion hidronio, ese que está ahí, el H3OO más. Y el otro ion, si ves que por cada ion de H3O más se forma uno de CH3COO menos. sí. Entonces si calculaste primero el de H3O más, así con la fórmula igual a 0.019 por 0.05, el resultado ese va a ser igual al del ion acetato, al del CH3COO menos.
porque así te muestra la ecuación, que por cada ion de hidronio se te forma un ion acetato. O sea, sería 0.019, que es el grado de ionización, pero ya en fracción en peso, por 0.05 moles, que es lo que agregaste. Sí, ¿Ya dio? sí, creo que ya me salió y me da 1.84 por 10 a la menos 5. ¿Sí estoy bien? Sí, es correcto. Ah, ok. Gracias, profe. Sí. Entonces, este es el procedimiento a través del cual se calcula la constante Ka. Es un valor pequeño el que se obtiene para este ion, para esta sustancia, el ácido acético. Es un ácido débil. O sea, significa que se disocia poco, o sea, que se rompe pocas moléculas del ácido acético. Entre más fuerte, o sea, entre más alto es el Ka, significa que más se disocia, o sea, se forman iones A menos y H más de la sustancia. Entonces voy a regresar a las diapositivas. Ay, Tere. Cómete primero el almuercito. Ya ahorita. Déjenme, voy regresando a las diapositivas. Entonces estamos tratando una serie de conceptos que nos van a ayudar a entender el mecanismo de las reacciones en química orgánica. Es el tema 4.1 que estamos terminando de ver, concepto de ácido y base y de la teoría de Lewis. Y decíamos, un ácido es un aceptor de un par de electrones, una base es un el que dona, como se ve aquí. El ácido, no, este es el concepto Bronsted-Lowry. Aquí está, el ácido es el que acepta un par de electrones. La base es la que dona un par de electrones. Aquí están los valores de los ácidos carboxílicos, diferentes ácidos carboxílicos, y su valor de su Ka es baja, más o menos del orden del que ustedes acaban de calcular, del orden de 10 a la menos 5, diferentes valores. Entonces son ácidos débiles, los carboxílicos. Los que se encuentran en química inorgánica, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, son ácidos fuertes, o sea que casi se disocian 100%. Les había pedido una tarea, pero pues al último ya se me pasó subirla en la plataforma. Ahora vamos a hablar de ruptura de enlaces. Fíjense que las moléculas, cuando participan en reacciones, los de química orgánica, las moléculas se rompen para rehacerse y combinarse y formar otros compuestos. La ruptura que se puede dar es homolítica o puede ser heterolítica. Litos o la raíz, el sufijo litos significa romper y homo significa igual. O sea que es una ruptura homogénea.
Tenemos ahí en ese esquema un compuesto formado por una parte de la molécula por A y otra por B. Y ese par de puntitos sería un par de electrones que están compartidos en un enlace covalente, que son los que se forman generalmente en los compuestos de química orgánica, los enlaces covalentes. O sea, ese par de puntitos representa entonces un enlace. Nosotros ya lo hemos venido representando con una rayita que une a los dos átomos que forman el enlace. Pero aquí en este caso lo estamos poniendo con dos puntitos, son un par de electrones. Una ruptura se dice que es homolítica cuando al romperse las dos partes se llevan uno de los dos electrones. Si ven a la derecha, A se está llevando un electrón y B se está llevando el otro electrón y se rompe el enlace. Esta es la ruptura de enlace tipo homolítica. O sea, como dice ahí, el enlace covalente se rompe de manera simétrica, un electrón para cada átomo. Se produce en enlaces entre átomos que no tienen una gran diferencia de electronegatividad. Entonces, en la molécula, las partes que se van a romper homolíticamente son aquellos donde vamos a encontrar enlazados átomos con mucha diferencia que no tienen mucha diferencia en electronegatividad. Y lo que se produce, eso, el A punto y más el B punto, se llaman radicales libres. O sea, no tienen carga eléctrica, no son iones. Estos son muy reactivos. Cuando en una reacción se forma un radical, el radical son excesivamente reactivos. Pero para romper el enlace necesitamos energía muy intensa, con un valor alto de energía, y una forma a veces de romperlo es la presencia de luz ultravioleta, que donde tenemos un sistema de reacción le ponemos luz ultravioleta y la luz ultravioleta tiene la energía suficiente como para romper esos enlaces y formar radicales, y de esa manera a veces se inician reacciones químicas, como ustedes van a ver posteriormente en el curso de polímeros. El mecanismo de la reacción de formación de polimerización, uno es a través de radicales libres. Entonces, ¿qué se empieza? En el reactivo que es el inicial, un monómero, lo hacen radiar, le inciden luz ultravioleta, y esa luz ultravioleta forma radicales, y los radicales empiezan a reaccionar y a formar cadenitas, 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 hasta que se forma el polímero, sumando eslabón, eslabón, o monómero, monómero, formando el polímero. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Creo que no, profe. Bueno, entonces, ese es el primer tipo de ruptura de enlaces. Ven, aquí debería ir una tabla con los tipos radicales que se forman, pero no la logré copiar. A ver si mañana ya la tengo. Ahora, hay enlaces, ruptura de enlace que se llama heterolítica. De nuevo está representada la ecuacioncita A, donde está compartiendo un par de electrones con B. ¿Qué notan a diferencia de la ruptura homolítica? Que un elemento se queda con los electrones y tiene, yo pienso que ya es se forma un ion o tiene mayor electronegatividad que el otro. Sí, sí, es correcto. O sea, al romperse la molécula, el par de electrones que estaba enlazando se lo lleva a una de las dos partes que se rompe. El que se lleva el par de electrones se queda cargado negativamente, y el que se perdió su electrón, porque ese enlace es resultado de compartir un electrón cada uno, puso uno cada uno, pero ya cuando se rompe uno de ellos no se lleva nada, entonces queda con carga positiva. ¿Cuándo se produce este tipo de ruptura? Pues generalmente es entre átomos enlazados que tienen una marcada diferencia en electronegatividad.
El que es más electronegativo se lleva los 2 electrones. Como en el ejemplo de abajo, miren, ahí está el cloruro de metilo. A ver, chequen cuál es la electronegatividad del cloro y cuál es la del carbono en ese enlace carbón-cloro. A ver, y me dicen los valores. El cloro es más electronegativo, bastante más. Sí, pero ¿tienes el valor? Ahí voy. Es 3.16, profe, del cloro. 3.16 del cloro y del carbono. 2.55. Entonces sí, es marcada la diferencia entre electronegatividades. Él dice que el más electronegativo se lleva el par de electrones. Fíjense, ya al lado de donde está la flecha negra en la parte baja, el cloro se llevó el par de electrones. O sea, al romperse ese enlace, esa rayita donde está la primera flecha así curva, significa que el par de electrones se fueron hacia el cloro. Y el carbono ya se quedó, era el resultado primero de compartirlo cada uno un electrón, y el carbono ya se quedó sin uno menos. Pues, ¿qué queda? El radical que queda ahí, el ion que queda es positivo y el cloro queda con carga negativa. Cuando se tiene un ion donde el átomo que está cargado es el carbono, se le llama carbocatión, carbocatión. Como este es un carbocatión y el carbocatión es metilo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe, todo bien. Bien, esto que estamos viendo nos va a ayudar a entender los mecanismos de las reacciones cuando hablemos de reactividad de los compuestos en la siguiente unidad, en esta misma, pero en la siguiente más. Otra definición que tenemos que, digamos, dominar es reactivos nucleófilos y electrófilos. ¿Cómo qué les da la idea de la palabra nucleófilos? ¿Cómo se interpretaría? Porque tiene mayor atracción a enlazarse con un átomo del centro, o no, más bien de enlazarse con el núcleo y los otros solamente con puro electrón. Sí, sí, filos significa atracción o afinidad. Entonces, nucleófilo es afinidad por los núcleos y electrófilo es afinidad o amor por los electrones. Entonces, las sustancias o reactivos nucleófilos son aquellos que atraen a los núcleos de otros elementos y los electrófilos atraen a los electrones. ¿Se acuerdan que hablamos en las estructuras de Lewis de moléculas que tienen pares de electrones aislados, no enlazados? No enlazados. Por ejemplo, voy a volver a poner la pizarra, la molécula de agua. Maestro, Sí, dime. ¿en qué unidad subió estas diapositivas? Ah, no, apenas es que, ¿se acuerdan que les dije en la semana pasada que se me dañó el archivo? Entonces las estoy rehaciendo todavía, o sea, no las he subido. Pero yo las acabo de ver ayer. Ah, pero estaban incompletas. Sí, si las viste, entonces apenas las estoy rehaciendo, Viviana. O sea, no las he terminado de elaborar. Y digo que se me dañó el archivo. Ah, ok, profe. A ver, Janet, a lo mejor es el archivo viejo. Estaba igual a este, así en la misma combinación de colores. Sí,
Entonces sí es este, nomás que ya lo estoy completando. Sí, es que le preguntaba porque a mí no me carga. Pues eso sí de que no cargue, no sé por qué no sea. Bueno, lo que me decías, Andrea, es de que si están cargados, no, ahí es lo que debe de estar cargado, o pueden ustedes checar en material de clase o en archivos, estaba incompleto. Todavía le agregué hace rato un poco más. Decía de los átomos que tienen pares aislados. Miren, como en la representación de Lewis de la molécula de agua, así es como lo solemos hacer. Tiene un par de electrones no enlazados, estos dos. Y pues es un átomo rico. ¿Y cuándo se da? Pues cuando se es rico, ¿no? Cuando se tiene de más. Va a haber, entonces, este es un ejemplo de un nucleófilo. O sea, los nucleófilos, vamos a ver la definición. Voy a regresar a las diapositivas. De las diapositivas no se preocupen, como ahorita estoy abriendo las imágenes que estoy abriendo, ya es de la nueva versión, la más actual hasta ahorita, debe de quedar guardada al final, la van a poder bajar, pero además el resto de la semana voy a dedicarme a terminarlas para que ustedes las puedan tener, para que puedan estudiar en ellas. Entonces, nucleófilos, a ver. Dice nucleófilo, es una especie rica en electrones capaz de ceder pares de electrones. Ya vieron la molécula de agua, es una especie rica en electrones desapareados, no enlazantes, o sea, es capaz de ceder. Y aquí está un ejemplo, miren, ¿qué es lo que está sucediendo? Este que está con B tiene un par de electrones, pues entonces lo cede. ¿Y quién es o sea, es una especie rica en electrones capaz de ceder pares de electrones? Entonces, los nucleófilos son moléculas neutras que tienen un heteroátomo. ¿Cómo vamos a identificar un nucleófilo? Sustancias que tengan oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo en su molécula. Porque ahí están los pares de electrones no apareados. Los invito, por ejemplo, a ver, hagan la estructura de Lewis del alcohol, del etanol, para que veamos dónde quedan los electrones no apareados. ¿Podría volver a repetir los elementos que están presentes Que están en la diapositiva, no sé si la estás cuando viendo. hay electrones? Cuando hay oxígeno, nitrógeno, azufre o fósforo en la molécula, ese es un heteroátomo. Ese es un nucleófilo. Oh, sí, sí, sí. Sí, ya vi la diapositiva, profe, es que me estaba cargando. Gracias. Sí. También es cuando hay enlaces múltiples en átomos de carbono, o sea, como en un alqueno, un alquino o compuestos aromáticos, también ahí están los nucleófilos o iones cargados, como dice aquí, el ion hidroxilo, el cloro, el bromo, el yodo. Todos esos podrían ser nucleófilos. Les decía, a ver, desarrollen la fórmula de Lewis del etanol. Ya, profe. A ver, Viviana, te voy a pedir que lo escribas en la pizarra.
A ver, entonces me haces favor de escribirlo ahí. Sí, es que me está cargando la pizarra. Ah, ¿Ya te cargó, Viviana? Ya está. ¿Perdón? Ya está, ya lo puse. Ah, déjame buscarlo. Porque no lo veo. ¿Cuál dijo que dibujáramos, profe? La del el etanol. Le falta una cosita. Los pares de electrones, Viviana, no enlazados. Ándale. Y ahora sí. Entonces tiene dos pares de electrones no enlazados. ¿Sí lo ves los demás? Sí, Entonces, este es un ejemplo de un nucleófilo. Es decir, es una sustancia que es capaz de ceder un par de electrones. Y el oxígeno. Podrían buscar para un tiol, donde está el azufre, para una amina, donde aparece nitrógeno. Ahí van a aparecer pares de electrones no enlazados. Para un compuesto donde aparezca el fósforo, igual ahí habría pares de electrones. Entonces, todos esos serían nucleófilos, o sea, sustancias que tienen afinidad por los núcleos. Y los electrófilos entonces son los que reciben el par de electrones. Los nucleófilos son los que ceden. Los que aceptan son los electrófilos. Entonces les voy a mostrar una lista. Es que esto se dificulta por estar regresando, saliendo y regresando en la pizarra. Miren, aquí está una lista corta de nucleófilos y electrófilos. Nada más se representa la fórmula general, o sea, los alcoholes. El primer nucleófilo ROH es un alcohol. El siguiente es un ion, la molécula de agua. La siguiente es una amina, un compuesto nitrogenado, un radical acetilo, el amoníaco, el OH, los halogenuros. Todos estos tienen oxígeno, nitrógeno, no aparece ninguno con fósforo, o dobles enlaces, ¿sí ven el doble enlace? Que son ricos pues en pares electrónicos. Y los que están a la derecha son los electrófilos, serían los que reciben
o sea, tienen afinidad por los pares electrónicos. ¿Dudas, preguntas? Para afianzar el concepto, les voy a hacer, yo creo que en el transcurso de hoy, un pequeño cuestionario, el cual les voy a pedir que contesten en Teams. Para que entreguen a más tardar el lunes próximo, antes de las 9 de la mañana. Y sería revisión de estos mismos conceptos, ¿sí? La aplicación, la identificación de nucleófilos o electrófilos en alguna reacción, el concepto de acidez, basicidad, como ese, unas 3 preguntas. Entonces, todavía lo voy a diseñar y se los voy a subir. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Entonces eso va a ser como una tarea y pues sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego, buenos días. Profe, Sí, dime. le quería preguntar respecto al examen que nos aplicó el día lunes. Lo que pasa que nos apareció una calificación del examen, pero muchas no estaban contestadas. Y quería preguntarle más o menos en qué fecha nos va a dar el resultado del examen ya correcto, además de que notamos que uno no lo marcaba mal, ya que la pregunta me parece que era la 14 para mí, y decía que cuántos enlaces sigma hay en uno triple, y aparecía que la respuesta correcta era 2 cuando es 1. Entonces, no sé si se pueden hacer todo ese tipo de aclaraciones y pues sí saber la fecha. Ah, sí, eso ya alguien me había mandado un mensaje de eso. Sí, posiblemente sí me equivoqué. Lo voy a revisar. El examen, ahorita tengo algo de trabajo. Yo creo que en cuanto tenga tiempo, por ahí lo reviso y les llegaría la retroalimentación. Varias de esas respuestas tienen que evaluarse manualmente, porque ustedes les pedían una respuesta con el texto escrito. Y en otra, por ejemplo, si te acuerdas, se les pedía el procedimiento en donde tenían que desarrollar algunas fórmulas estructurales. Entonces, hasta que se vea lo que ustedes contestaron, es cuando me voy a poder dar cuenta si fue correcto o no, y ahí se le asigna calificación. Sí, fecha exacta no tengo, pero espero ya el fin de semana ya haberlo terminado. Ok. Sí. Bueno. Muy bien, ándale pues, que pasen buen día. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego.